hablaremos sobre los lineamientos curriculares en el área de las ciencias sociales. Será una exposición breve y significativa que hemos hecho los estudiantes de la Universidad de Córdoba del programa de licenciatura en Ciencias Sociales. Primero empecemos hablando qué son los lineamientos curriculares según el Ministerio de Educación Nacional. Estos son los estándares que orientan el estudio de las ciencias sociales. En estas vemos diferentes niveles o componentes que nos ayudan a comprender el estudio de las ciencias sociales como una ciencia social y fundada bajo teorías epistemológicas. Entre estos componentes encontramos los ejes generadores, los cuales agrupan todas aquellas temáticas de las sociedades pasadas y presentes que tienen gran influencia en la vida social de los seres humanos. Pero para ello necesitamos la ayuda de los estudios o de las disciplinas auxiliares como geografía, economía, política, antropología, etc. Bueno, entre los ejes generadores encontramos unos criterios que deben de cumplir para lograr una enseñanza comprensiva, activa, motivadora y transformadora de la realidad social. Entre estos criterios los más importantes hallamos, primero, que se proyectan al futuro, sin dejar a un lado la evolución histórica en la cual se han desenvuelto varios procesos de la vida humana. ¿Qué quiere decir que se proyecta al futuro? Que se estudian los procesos que se han dado alrededor de la historia, pero contextualizándolos o relacionándolos también con los contextos de la realidad social de este siglo. También estos ejes posibilitan la coinvestigación. ¿Qué quiere decir esto? Que en el aula, entre docentes y estudiantes, se realiza la construcción de un nuevo conocimiento que en la práctica debe orientarse para comprender, mejorar y transformar, si es necesario, la realidad del mundo en que se vive. Pero también se encuentran enmarcada una perspectiva crítica, en la cual se genera el estudio de los problemas actuales de la humanidad que impide lograr una sociedad más justa y una humanización más digna. En la estructura de los lineamientos curriculares también encontramos las preguntas problematizadoras. Como su nombre lo dice, son preguntas muy llamativas e interesantes que logran generar en los estudiantes el metapensamiento, es decir, logran analizarla de una forma más profunda y generan nuevos conocimientos, por lo cual este es su objetivo principal, fomentar la construcción de nuevos conocimientos y también la investigación. En este sentido, las preguntas problematizadoras ofrecen grandes beneficios, tanto en el quehacer pedagógico en los docentes como en las diferentes actividades que se desarrollan para encauzar los aprendizajes significativos en los estudiantes. Ahora bien, las principales características de estas preguntas son: primero, son abiertas; segundo, se abren a nuevas perspectivas de investigación; tercero, son interesantes y motivadoras; cuarto, introducen incertidumbre; quinto y última, pueden conectarse a los intereses y a la vida cotidiana de los estudiantes. Continuando así, seguimos hablando acerca de los ámbitos conceptuales. Pero antes tenemos que las ciencias sociales es un grupo de tradiciones y estilos de pensamiento que poseen diversos grados de comprobación empírico y de formulación teórica. Pero también hay que saber que respecto a las teorías de las ciencias sociales y a sus conceptos, estos no han sido universalmente aceptados y elaborados. De ahí se tiene que estos permiten la organización y selección de los contenidos escolares. Hay que tener en cuenta que no tienen un consenso conceptualmente aceptado y universalmente elaborado que permitan la organización y selección de contenidos para poder determinar lo que se debe saber y lo que se debe enseñar. Para esto hay que tener en cuenta ciertos criterios en los ámbitos conceptuales, que son: primero, estos deben ser vistos desde los diferentes puntos de vista interdisciplinares de las ciencias sociales. Segundo, deben permitir un desarrollo, interrelación y complejidad entre lo que se va a enseñar. Tercero,
hay que tener en cuenta el desarrollo psicogenético de cada uno de los estudiantes. Y cuarto, estos ámbitos conceptuales deben tener miradas alternas, las cuales nos permitan un desarrollo transformador para el contexto en el que los estudiantes se encuentran. Según el MEN, se tienen en cuenta ciertos conceptos fundamentales o disciplinares como lo son el Estado, el espacio, la ética, la sociedad, entre otros. Y además de esto, también se tienen otras características en el plano didáctico, como lo son la similitud-diferencia, la continuidad-cambio, conflicto-acuerdo, conflicto de valores y creencias, la interrelación, comunicación y la identidad-alteridad. Luego se tienen los códigos integradores. Estos se refieren a los textos, escritos, lecturas que se realizan debido a un tema que englobe todo lo social, que es referente al contexto en general para el estudio. Estos códigos integradores tienen ciertas características. Las fundamentales son, primero, la ideología y el imaginario. Segundo, el derecho, la ética y la moral. Y tercero, las urbanidades y las convenciones de etiqueta. La parte fundamental de la estructura de los lineamientos curriculares son las competencias. Se puede definir como competencias a un saber hacer en contexto. Este saber hacer en contexto se refiere a cuando el docente está enseñando un concepto. No se trata solamente de la memorización, la identificación, el conocimiento de este, sino también la aplicación en su medio como tal para la solución de los problemas. Por otro lado, las competencias deben procurar un acuerdo eficaz y personalmente significativo sobre aspectos de lo social, lo natural, lo cultural y lo individual. El MEN ha establecido ciertos criterios o caracterización de los estándares, que son estándares por competencias cognitivos, procedimentales, intrapersonales e interpersonales. Encontramos o definimos como competencias cognitivas aquellas en donde el estudiante tiene la capacidad del manejo de conceptos y su aplicación en los diferentes contextos. Luego tenemos las competencias procedimentales. Estas están referidas al manejo de técnicas, procesos y estrategias para buscar y organizar la información de forma significativa. Luego, las competencias interpersonales. Estas se refieren al estudio o a la forma como se ve la interacción con los otros individuos, es decir, la interacción y la comunicación con grupos distintos a los cuales se está inmerso. Además, encontramos la competencia intrapersonal. Esta se refiere más al estudio o a la reflexión interna de cada individuo, lo cual permite el estudio de los sentimientos, emociones y el descubrimiento de tales. Estas competencias llevan al docente a replantear y reformular su proceso didáctico en la medida en que se piensa desarrollar una clase.